Vamos a iniciar este tema acerca de las formas de programar para llevar a cabo la fabricación de una pieza. Tenemos tres formas principalmente. Tenemos de este lado los simuladores, tenemos el CAM y tenemos la forma de programar a pie de máquina. ¿En qué consisten los simuladores? Consisten en programas computacionales que se encargan de simular el proceso de mecanizado de una pieza. Nosotros introducimos el código y el simulador realiza el proceso como si la máquina lo estuviera haciendo. Obviamente es un proceso virtual. Dentro de los simuladores hay muchos, pero de los que destacamos principalmente son estos que aquí les estoy presentando. Tenemos el CNC Simulator, el Swansoft, el WinUnisoft y el Dent4Fanuc. El Dent4Fanuc es el que nosotros vamos a estar utilizando. Tenemos una quinta clasificación dentro de los simuladores y es un control con simulador. Y aquí les voy a mostrar a qué se refiere ese control con simulador. Aquí tenemos el simulador de Haas, es de la empresa Haas. Nosotros, si recordamos, uno de los principales fabricantes de centros de maquinado, pues es precisamente Haas. ¿En qué consiste este simulador? Ese simulador ya es un control físico. Y los demás simuladores, que son estos 4 de acá, son programas de computadora. Nosotros los usamos en una computadora. Pero este que tengo aquí ya es un control como tal, obviamente sin la máquina, pero el control es básicamente el mismo que llevan las máquinas. Vamos a ver sus características de este control. Este control nos sirve para simular centros de maquinado de 3, 4 y 5 ejes. ¿Cómo funciona? Pues funciona nosotros metiendo los códigos por medio de sus teclas. Nosotros introducimos el código y en esta pequeña pantalla que tiene aparece el proceso de mecanizado de la pieza, la simulación. Si se fijan, también trae su handle jog, su paro de emergencia y sus botones de inicio. Vamos a ver más características. Trae su conectividad para que nosotros podamos diseñar programas, por ejemplo, en otro simulador de computadora, los metamos a una memoria USB y los hagamos funcionar en este simulador que trae este control. También trae esa función. Este control o este simulador puede simular torno CNC y fresadora CNC o centro de maquinado. Está muy completo. También trae la función de conectarle una pantalla externa, puede ser una pantalla con una televisión o puede ser un proyector y proyectar lo que está viéndose en su pequeña pantalla, ampliarla a una pantalla más grande, proyectarlo en una pantalla más grande. Si tuviéramos un control de esto sería mucho mejor que estar simulando en programas de computadora. Esa es la ventaja que yo le encuentro. Tener el control ya físico, pues es lo más cercano a tener ya una máquina física, un CNC, para estar trabajando. Voy a hacerles una demostración de cómo funciona la programación y la simulación en esta categoría de simuladores. Voy a simular una pieza en el software que vamos a usar nosotros, que es de Dent4Fanuc. Aquí tengo la interfaz de mi programa. Si se fijan, es una interfaz bastante sencilla, no requiere de mucho recurso de la computadora. Y voy a proceder a simular lo que es el mecanizado de esa pieza. Aquí entra mi herramienta, esta es la que está girando y aquí se ve cómo entra la herramienta a la pieza, cuando sale para no mecanizar, cuando entra para seguir mecanizando y así sucesivamente. Y si se fijan en la parte de acá de la izquierda tengo mi
mi código y va ejecutando línea por línea lo que yo le estoy indicando por medio de esos códigos. Es una pieza bastante sencilla. Aquí podemos ver las coordenadas en las que se está moviendo el cortador y termina. Aquí termina nuestra pieza. Vamos a verla para ver cómo se ve, qué fue lo que mecanizó. Y esta es la pieza que estuvo mecanizando este código que tengo acá. Es una pieza extremadamente sencilla, pero bueno, es la demostración de cómo funciona un simulador de fresadora o centro de maquinado. La otra forma de programar, si así se le puede llamar, es CAM. ¿Qué significa CAM? Significa manufactura asistida por computadora. Ustedes ya llevaron una materia donde usaron SolidWorks y a eso se le conoce como CAD, que es diseño asistido por computadora. El CAM es un complemento al diseño asistido por computadora y a diferencia de los simuladores y de la programación a pie de máquina, en el CAM nosotros no programamos, sino que nosotros diseñamos las piezas y el programa nos genera el código GIM para introducirlo en un centro de maquinado. Esa es la diferencia entre estos. ¿Cuándo utilizamos nosotros el CAM? El CAM se utiliza principalmente para fabricar piezas con alto grado de complejidad. Esa es su principal función, porque piezas que se fabrican por medio del CAM, la mayoría que son piezas complejas, no las podemos programar manualmente en un simulador, ni tampoco a pie de máquina. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con pie de máquina. El CAM es exclusivamente para fabricar piezas que son muy complejas, que el humano no podría programar con códigos G y M manualmente. ¿Sale? Tenemos varios programas de computadora, también son programas computacionales que se encargan de realizar ese proceso. El más conocido o el que he visto que más se usa es el Mastercam. Tenemos otros también como el PowerMill, el BotCam, el CamWorks, que es un complemento de SolidWorks, el NX y tenemos el Inventor. Ahorita les voy a dar una demostración de cómo funciona el CamWorks para mecanizar una pieza. Si se fijan, aquí tenemos la pieza diseñada en SolidWorks. Esta pieza se diseñó primero como se diseña cualquier pieza, con croquis y luego con las operaciones. Pero si se fijan, aquí tengo dos pestañas agregadas que dice CamWorks. Esas pestañas me permiten hacer la simulación del mecanizado de una pieza. Aquí también se me agregan varias opciones. Esta pieza yo le agregué las operaciones que aquí se están observando para poder simular la pieza como si se estuviera mecanizando en un centro de maquinado. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo mi pieza en bruto y vamos a ver cómo es que funciona el CAM. Ahí está mi cortador, está haciendo los desbastes. En esta parte yo no hice nada más que diseñar la pieza y el programa se encarga automáticamente de hacer los desbastes como mejor convenga. Ahí está haciendo las perforaciones, los barrenos, el contorno. Si se fijan, cambió de herramientas. Ahí está haciendo los contornos.
Y como les mencionaba, el CAM se utiliza para piezas muy complejas que no podríamos programar manualmente. Esta pieza obviamente pues no es compleja, esta sí la podemos programar en un simulador, pero vamos a suponer que es una pieza compleja, pero realmente no tiene mayor complejidad, esta sin problemas la programamos en un simulador manualmente. Ahí va a terminar, y ahí terminó el proceso de CAM. Si se fijan, ya mecanizó toda la pieza y queda exactamente igual que la pieza diseñada en un principio. ¿Qué es lo que seguiría? Pues seguiría generar los códigos G y M para introducirlos al centro de maquinado para que fabrique la pieza ya física. ¿Cómo se hace eso? Se utiliza una opción que se llama postprocesador. Yo aquí la tengo inactiva porque ya la licencia de mi CamWorks ya venció y por cuestiones de tiempo ya no pude instalar otra versión de Solid con otra versión de CamWorks. Ya no me alcanzó el tiempo. Entonces, yo presionaría esta opción postprocesador y movería algunas cosillas y solito el programa me genera los códigos G y M para meterlos al centro de maquinado. Ya no tengo yo que programar nada, no tengo que introducir los códigos manualmente, sino que aquí el programa me los genera automáticamente. Esos códigos G y M que me genera, yo los puedo copiar, meterlos en una memoria, llevarlo al centro de maquinado y allí hacer unas ligeras modificaciones y fabricar mi pieza. Así es como funciona el CAM. A partir de un diseño que hacemos en un programa de diseño como el Solid, hacemos algunas cosas con el CAM, algunas operaciones, y después al terminar solo me arroja los códigos G y M para meterlos al centro de maquinado. Así es como funciona. La última forma de programar es a pie de máquina. Vamos a ver una imagen para que veamos más gráficamente a qué se refiere esto. Programar a pie de máquina es simplemente tener la máquina en físico, así como se ve en la imagen, e introducir manualmente los códigos en el control. Es básicamente eso. Entonces nosotros introducimos los códigos en el control, lo ejecutamos, presionamos el botón de iniciar y la máquina empieza a trabajar. Así es como se programa a pie de máquina, que es ya programar la máquina, ya la máquina en físico, ya real.